Señoras y señores, muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Universidad Nacional Autónoma de México les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español. Agradecemos la presencia de la licenciada Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura del Gobierno de México. Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señora Silvia Lemus. La escritora Natalia Toledo, integrante del jurado. Y por supuesto está con nosotros la escritora Gioconda Belli Pereira, galardonada con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español. Los invitamos a ver el siguiente video sobre la vida y obra de la escritora Gioconda Belli Pereira. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, todo lo que creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Poeta, novelista y activista nicaragüense, la vida y obra de Gioconda Belli confluye entre la revolución política, la liberación femenina y la expresión artística. Su literatura, que ha sido traducida a más de 20 idiomas, se distingue por un tono lírico y contestatario. Su abuelo le inculcó el amor por la literatura con relatos míticos de resistencia indígena que ella plasmaría en sus novelas. Su madre, Gloria Pereira, fundadora del Teatro Experimental de Managua, le heredó una visión positiva de la feminidad y el cuerpo, clave para su posterior militancia. Tras estudiar en Managua, cursó el bachillerato en un internado en España y posteriormente se graduó en Publicidad y Periodismo en Estados Unidos. A su regreso a Nicaragua, comenzó a colaborar en el suplemento La Prensa Literaria, donde se publicaron en 1970 sus primeros poemas. A los 22 años, eligió luchar por el Frente Sandinista de Liberación Nacional para derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza, eligiendo la lucha por la independencia personal y colectiva. Su participación fue de alto riesgo, ya que fungió como correo clandestino, traficante de armas y medicamentos y como recaudadora de fondos en Europa y América Latina. La persecución la llevó al exilio en México y Costa Rica entre 1975 y 1979. Con el libro de poesía Línea de Fuego, que escribió mientras se encontraba exiliada en México en 1978, obtuvo el premio Casa de las Américas. A su regreso a Nicaragua, con el triunfo de la revolución en 1979, se desempeñó como directora de agitación y propaganda, pero en 1986 abandonó los cargos oficiales para dedicarse plenamente a la literatura. La poesía de Gioconda Belli rompió moldes al abordar el cuerpo femenino desde la perspectiva de sujeto y no de objeto. Sus novelas han explorado el feminismo y la memoria. En 1989, La Mujer Habitada fue galardonada en Alemania con el premio Anna Segas. El Pergamino de la Seducción le mereció en 2005 el premio Pluma de Plata en España. En 2006, con el poemario Fuego soy apartado y espada puesta lejos, ganó el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla y El Infinito en la palma de la mano de 2008 la llevó a recibir el Premio Biblioteca Breve y el Sor Juana Inés de la Cruz. En su literatura aparecen el cuerpo y los sentimientos despojados de prejuicios como en El pez rojo que nada en el pecho de 2020. Su posición contraria al régimen la llevó a un nuevo exilio en 2021.
Actualmente vive en España. Tras haber sido despojada de la nacionalidad nicaragüense, adoptó la española y la chilena. Sin embargo, siempre se ha mantenido fiel a sus raíces. Yo no soy este documento, yo soy Gioconda Belli, soy una poeta nicaragüense y cuando la historia haya olvidado a estos tiranos, yo todavía voy a estar en mis libros como poeta nicaragüense. Por su capacidad de renovación de la poesía hispanoamericana y por la fuerza de su narrativa, el jurado del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2025 otorga por unanimidad este galardón a la escritora y poeta nicaragüense Gioconda Belli. Cedo la palabra a la señora Silvia Lemos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Gioconda Belli y a todos ustedes que la acompañan y acompañan a Carlos Fuentes también. Quiero mi bolsa, que alguien la guarde. Y tengo mis lentes. Gracias. Disculpen. La bienvenida, querida nicaragüense Gioconda Belli, con sus poemas le han otorgado el jurado aquí en México por su gran obra poética. La obra y el legado de Carlos Fuentes siguen en diálogo permanente con nuestro presente. Su pensamiento, ideas y visión acompañaron siempre a las luchas que nuestras sociedades han librado por la democracia, justicia e igualdad. Este es un primer aspecto que la tradición a la cual pertenece Fuentes se conjunta con la de Gioconda Belli, quien en su obra ha dejado testimonio de la lucha por la democracia en Nicaragua. Leí este fin de semana una entrevista que le hicieron a Gioconda y ahí hablaba de Fuentes. Voy a citar sus palabras. He admirado su sentido de responsabilidad intelectual. Esa es mi conexión más grande con él.
Nunca se desapegó de México, pese a que era tan cosmopolita, y reivindicó el mestizaje sin ocultar cuánto se sufrió durante la colonia. Conocí a Fuentes en Nicaragua cuando llegó a la primera y más entusiasta época de la revolución sandinista. Si mal, esto fue en 1979. Si mal no recuerdo, fue el primer intelectual de peso que arribó a Managua en aquellos días. Estaba lleno de curiosidad y muy impresionado de que esa lucha hubiese triunfado. Lo volví a ver en reuniones de escritores y me parecía muy seguro de sí mismo, elegante, digno, muy cercano. Es verdad. La obra de Fuentes y Gioconda Belli están unidas por un lazo fuerte, la responsabilidad intelectual. Ambos, a través de su obra, han participado de la vida pública de sus países, misma responsabilidad que comparten con Sergio Ramírez, quien ganó el premio 2014, y lo recordamos también. Su inquietud intelectual los alentó a participar ya no solo mediante la palabra, sino con la acción. Fuentes fue embajador en Francia, Gioconda Belli, representante sandinista y 2 veces exiliada de su país. Hay otro elemento que está presente en Gioconda Belli y Carlos Fuentes, la presencia femenina, no solo de su obra. Y 2 veces, Gioconda Belli, disculpen, representante sandinista y 2 veces exiliada de su país. Hay otro elemento que está presente en Gioconda Belli y Carlos Fuentes. En ambos, las mujeres son la piedra angular sobre la que giran sus historias. Pienso en Aura, Inés, Laura Díaz, Carolina Grau. Carlos Fuentes encontró en la mirada de las mujeres una manera más nítida de ver en la historia, siempre superpuesta en múltiples capas. A través de la mirada de Laura Díaz, nos describió el México del siglo XX, una mujer que decide rebelarse al machismo de su tiempo, rompe los estereotipos y construye con su cámara fotográfica una historia distinta de sus países. Por eso se acompaña de la presencia de Frida Kahlo, pintora que cautivó a Fuentes.
Y por su parte, Gioconda Belli, a través de su obra, ha narrado a su sociedad, dándole voz a las mujeres. Me perdí, disculpen. Y por su parte, Gioconda Belli, a través de su obra, ha narrado a su sociedad, dándole voz a las mujeres. Pienso en su primera novela, La mujer habitada, o en sus memorias, El país bajo mi piel. Y no puedo dejar de mencionar su última novela, Un silencio lleno de murmullos, donde desde una España amurallada se describe la dictadura de Daniel Ortega. Quiero citar un párrafo que describe mucho lo que es Gioconda Belli. Mi madre fue guerrillera en los años 70, en la Revolución Sandinista, la que triunfó al final en América Latina. De joven tomó sus armas y vivió varias vidas. Cuando contaba sus recuerdos, parecía que quien hablaba era un personaje centenario. Las mujeres son los personales centrales de la obra de Carlos Fuentes y Gioconda Belli. Eso nos habla de que nuestra tradición literaria se mantiene viva y vigente, y que nuestros derechos, por los que tanto pugnaba Fuentes en sus textos periodísticos, ensayos y conferencias, están siendo reconocidos. Los hemos ido ganando a través de obras como las de nuestra poeta, que hoy es una estrella que brilla en el firmamento de la gran literatura latinoamericana, de la que nos habló Fuentes. Por último, este año se cumplen 50 años de la publicación de Terra Nostra, y quisiera acabar citando a Fuentes. Monóloga de la viajera. ¿Quién es usted? Yo no lo sé. ¿Quién soy yo? Usted no lo sabe. Pero creo que solo sus sentidos podrán comprobar una y otra identidad. A cambio de sus sensaciones, a fin de preservarlas con su preciosa distinción, que para usted no es diferente de una vana y voraz afirmación de la vida que fue creada para usted y no usted para la vida. Me sacrificaría sin pensarlo 2 veces. Sigue creyendo que el mundo culmina en su propia piel. No lo niegue. Sigue pensando que usted mismo, pobre caballero, es el privilegio y suma de la creación. Es lo primero que deseo advertirle. Abandone esa pretensión. Cerca de mí, sus sentidos le serán inútiles. Usted cree que me escucha y que escuchándome puede actuar sobre mí o contra mí. Deténgase un instante
no respire, porque dentro de esta carroza no hay aire. No abra los ojos, que no hay luz. No intente escuchar. Las palabras que le estoy dirigiendo no se las estoy pronunciando a usted. Usted no me escucha. Usted no puede escuchar nada. Ningún rumor puede penetrar el vidrio sellado de esta carroza. Ni siquiera los himnos que he ordenado cantar, ni siquiera el tambor que debe anunciar la congoja de nuestro paso. Bueno, esto está dedicado a nuestra fantástica poeta que ahora vino a México, no por primera vez, pero México te recibe como se debe, con un premio de Carlos Fuentes, mi esposo, y a una gran mujer, gran poeta, con una gran madre. Lean su última novela. Escuchemos a la maestra Natalia Toledo, quien dirigirá unas palabras a nombre del jurado. Buenas. Me voy a permitir hablar en mi lengua materna unas palabras y ya después les traduzco. Padiushi benda nebizanaka. Baduja pazubararila, Yoconda Belli. Gulebe layu rakawalaji gulela chupalajido chupanisa Nicaragua na kabini binda dusti jabe kakabe gendana yechedi tina dipani rukabe nesakakarui nebedi jabin runda kayaza ruzeebe nesti jabe ndani kebe ni ruzetebe majaji rukabe dichado nedi jaguka. Buenos días a todos. La escritora que está aquí sentada se llama Yoconda Belli, por si no lo saben. Nació en la región que nombraron los antepasados Mesoamérica, que en la lengua de las nubes significa de donde dos corazones se juntan, dos aguas se unen, Nicaragua. Pertenece al territorio más rico cultural y lingüístico, en donde floreció la palabra más antigua del continente. Dice el jurado, integrado por Rodrigo Martínez Barax, Ana Clavel, Claudia Piñeiro, Luis García Montero y yo, que Yoconda Belli recibe el premio Carlos Fuentes por su capacidad de renovación de la poesía hispanoamericana y la fuerza de su diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura. Lo que escribe tiene fuerza y aliento. Dialoga en su cabeza, pero también con los otros. Las páginas que ha escrito Yoconda Belli guardan la memoria. Ella no lo sabe, pero se lo digo ahora que puedo. Algunas mujeres de mi pueblo la leíamos en una hamaca porque se atrevía a nombrar al deseo, al erotismo del cuerpo y sus múltiples juegos. Eso que tanto nos prohíben nombrar y que en el fondo todos queremos hacer. Por su larga trayectoria, por insistir y resistir, hoy recibe el premio Carlos Fuentes. Yoconda Belli, no te olvides de los tuyos y comparte esta felicidad con tus lectores. Yushkishe Pelato, gracias. Sí, pero como no, y además mi hija, la recuerda mucho de todo. Sí, igual. A continuación, se hará entrega de la escultura y el reconocimiento a la escritora Yoconda Belli Pereira. Hacen entrega la licenciada Claudia Curiel de Casa, secretaria de Cultura del Gobierno de México,
y el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Leonardo Lomelí Vanegas, dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes. Licenciada Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México. Gioconda Belli, recipiendaria del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español 2025. Señora Silvia Lemus, periodista y viuda del escritor Carlos Fuentes. Natalia Toledo Paz, escritora e integrante del jurado. Invitadas e invitados especiales, colegas universitarios, miembros del jurado. La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido, a lo largo de su centenaria historia, bastión de las palabras. En ella se les resguarda, estudia, enriquece y divulga. En sus aulas y recintos, museos y laboratorios, las artes, las humanidades y la ciencia dialogan libremente y con un sentido crítico que jamás cede. Gracias a ello podemos afirmar que la literatura es una de las manifestaciones más trascendentales de la convergencia entre las emociones, el pensamiento y la acción. Fiel a este principio, esta casa de estudios concibe y promueve el español como vehículo de conocimiento, creación e inclusión. Impulsa la lectura para todas las edades y la traducción como herramienta de entendimiento intercultural, convencidos de que la diversidad lingüística no divide, sino que amplía la riqueza colectiva. En tiempos de una notable aceleración mediática y flujos desbordados de desinformación, el pensamiento fragmentado y la ansiedad cotidiana amenazan nuestra capacidad de concentración. Frente a ello, la literatura mantiene vigente la pausa reflexiva, la conciencia del pasado y la capacidad de imaginar lo que aún no existe. Sabemos que la gramática importa, no como un conjunto de reglas rígidas, sino como la arquitectura de nuevas ideas y paradigmas. Cambiar el orden de una frase, elegir adjetivos o verbos precisos e innovar con la sintaxis influye en la manera en que entendemos lo real y ampliamos la exploración de los horizontes de lo posible. En ese entramado de forma, ritmo e invención reside el poder transformador de las letras. Este galardón fue instituido en 2012 para honrar a una de las mentes más sensatas y agudas de la modernidad. Para Carlos Fuentes, la literatura iberoamericana era un campo en constante expansión, donde se ensayan futuros que se vuelven una misión en conjunto. Anualmente, esta presea honra ese legado y celebra a quienes ensanchan los límites de la creatividad. El español ha consolidado su posición con más de 520 millones de hablantes nativos y poco más de 630 millones de personas en el mapa global. Es el tercer idioma por número de hablantes nativos, solo por detrás del chino mandarín y el hindi. Su presencia creciente fuera del ámbito hispánico, con más de 120 millones de hablantes potenciales y 1 de cada 10 nativos viviendo en países no hispanohablantes, confirma su papel como puente cultural. Aunado a esto, según el Instituto Cervantes, su enseñanza ha crecido desde 2012, especialmente en Estados Unidos, Brasil y Europa. Su expansión, junto con su cada vez mayor institucionalización y dinamismo, lo afianza en el escenario internacional del siglo XXI, tanto por su peso demográfico como por su influencia sociopolítica y comunicativa. Es una de las mayores reservas culturales del planeta, hecho que le permite mantenerse activa, plural y cambiante. En ella resuenan voces como las de Cervantes y Sor Juana, Mistral y Alfonsina,
Lorca, Borges, Neruda, Rosario Castellanos, Clarice Lispector, Juan Rulfo y García Márquez. La herencia que ellas y ellos nos dejaron no es un pedestal, sino una plataforma desde la cual podemos mirar de frente las fisuras del presente. A ese acervo pertenecen también Pizarnik, Poniatowska, José Emilio Pacheco, Isabel Allende y Julio Cortázar, quienes desde la vulnerabilidad y la dignidad humana amplifican nuestras capacidades expresivas. Y hoy continúan esa labor Mariana Enríquez, Cristina Rivera Garza y Valeria Luiselli, junto con autores como Juan Villoro y Martín Caparrós, quienes descifran nuestra actualidad sin simplificaciones. En ese linaje tan vasto y fecundo se inscribe Gioconda Belli. Su obra nos recuerda que el acto de escribir demanda deseo y rebeldía para alcanzar la emancipación. Reconocerla es rendir honores a las escritoras que han creado un pulso ético y sensible, capaz de acercarse a lo inenarrable e imaginar nuevos modos de cohabitar. Desde sus primeros versos e historias, infundió al español una energía renovada y una voz inconfundible. Irrumpió con la naturalidad de lo imprescindible y con la intensidad de quien no solo enuncia las cosas, sino que las crea de nuevo. Su poesía nace de la vida cotidiana, pero abre lo íntimo hacia lo público. Convierte sus pasajes personales en conciencia compartida. Pero su universo literario no fue un refugio aséptico. Su vida ha implicado abrazar el compromiso y las tensiones. En Nicaragua eligió la revolución con autodeterminación y deber moral. Buscó justicia frente a la desigualdad, atravesó la guerra y la pérdida y comprendió que defender un ideal implica asumir riesgos. Conoció el entusiasmo colectivo y su fractura cuando el poder se vuelve dogma y surge la necesidad de disentir. Exiliada, despojada de su nacionalidad y de sus pertenencias, respondió afirmando con entereza que la identidad no se confisca ni se fiscaliza. Desde esa herida, sus textos reafirman que el exilio puede abrir un duelo, pero nunca desemboca en el desarraigo. Por estos motivos, Gioconda Belli pertenece a una larga tradición latinoamericana que encara e interroga a la historia y sus contradicciones. Nombra el dolor sin condenarlo a ser destino. Sostiene las utopías sin ingenuidad y teje coherencia en medio de lo que parece irreconciliable. Ha hecho de la palabra un umbral abierto a todas y todos, donde libertad y responsabilidad se afirman mutuamente. Esto nos muestra que la autonomía se cultiva día con día, que la memoria se mantiene firme frente al olvido y que el lenguaje nos protege de la adversidad. Conmemoramos así la audacia y la vitalidad de una autora que no cesa de demostrarnos que la literatura sigue siendo una brújula frente al vértigo, la incertidumbre y la tempestad. Al otorgarle el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2025, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México distinguen la labor de una escritora que ha unido magistralmente estética, intimidad y reflexión. Agradezco a todas las instancias gubernamentales y a las entidades universitarias por su acompañamiento, por el diálogo y por la disposición para construir de manera conjunta esta distinción. Extiendo mi gratitud a las y los integrantes del jurado, cuya participación rigurosa y generosa, sostenida en lecturas atentas, deliberaciones cuidadosas y un amplio sentido de responsabilidad cultural, hizo posible esta edición del premio. A nombre de toda la comunidad universitaria, le expreso nuestra más profunda admiración y respeto a Gioconda Belli. Gracias por enriquecer a nuestro idioma como territorio de libertad, equidad y justicia. Su obra confirma que la literatura es una fuente insustituible e inagotable de esperanza. Estoy seguro de que generaciones enteras de lectoras y lectores encontrarán en sus páginas una manera más honda de sentir y pensar, capaz de impulsarles a actuar con la misma valentía y congruencia que usted. Por mi raza hablará el espíritu. La secretaria de Cultura del Gobierno de México, licenciada Claudia Curiel de Casa, hará uso de la palabra.
Muy buenos días a todas y a todos. Es un gran honor compartir este espacio con quienes hoy dan sentido a la celebración de la palabra. Saludo con mucho respeto al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, a nuestra homenajeada de hoy, la querida Gioconda Belli, poeta y narradora, a la señora Silvia Lemus, cuya presencia y generosidad sostienen el espíritu de este galardón, a la escritora Natalia Toledo, integrante del jurado, a quienes agradecemos la dedicación. También saludo con mucho gusto a la coordinadora de difusión cultural, la doctora Rosa Beltrán, a la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Alejandra de la Paz, a María Cortina, a todos los medios de comunicación y todos los que nos acompañan. Bueno, para mí es muy conmovedor, muy significativo este premio, porque yo tuve una tía que fue a la guerrilla en Nicaragua y justamente perdió la vida por una causa noble, y para mí esto es muy conmovedor y muy significativo que hoy me toque estar aquí para presentar este premio. El Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español se le concede este año a la poeta y narradora nicaragüense Gioconda Belli, quien desde muy joven se sintió deslumbrada por La región más transparente, la primera novela de Fuentes, y después por La muerte de Artemio Cruz. Desde entonces, ambas obras marcaron su tránsito por la literatura. Pronto comenzó a escribir, pero fue la poesía quien la arrojó al universo de la palabra. En Sobre la grama, su primer poemario, puso de manifiesto la forma suya de habitar la palabra, sin tapujos, insolente, sensual, agradecida de que Dios la haya hecho mujer y orgullosa de serlo. El texto obtuvo varios premios y la ovación no de pocos lectores y lectoras, que celebraron que por primera vez en Nicaragua una joven escribiera sobre el erotismo, el feminismo y el placer sexual. Aunque los sectores más conservadores de aquella Nicaragua somocista, a los que pertenecía a su familia, se escandalizaban ante su permanente canto al cuerpo femenino, ella no dejó de resistir un cuerpo sin opresión patriarcal, un cuerpo en libertad. En sus novelas, Gioconda exhibe también su impulso de mujer, condena la violencia patriarcal, pero reivindica el espacio de los hombres como un espacio igualitario. Y es que para ella, el amor es un territorio casi perfecto para resistir, para ser feliz, llorar y parirse a sí misma cuantas veces sea necesario, con la congruencia como bandera. La mujer habitada fue su primera novela. En ella descubre el despertar espiritual y político de la mujer, pero no el de ella solamente, sino el despertar de las mujeres latinoamericanas, comprometidas con su país, con su tiempo, decididas a transformar el mundo desigual, a entregarlo todo, aún la vida, pero siempre a golpe de amor. En su poema Uno no escoge lo deja claro. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Como esa semilla, los premios literarios que Gioconda ha merecido han crecido desde que publicó su primera novela. En el 2008, por ejemplo, la vimos en México cuando vino a recoger el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela El infinito en la palma de la mano. La libertad, la expresividad y la valentía de Belli y de su obra le abrieron también las puertas al premio de la Universidad de Salamanca, donde en el 2023 le concedieron el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En la cultura contemporánea, ya no hay ninguna duda, Gioconda Belli ocupa un lugar central. Hace 2 años en este mismo recinto entregaron el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria a nuestra gran periodista y escritora Elena Poniatowska Amor, a quien Gioconda admira y conoció personalmente desde hace varios años.
Son mujeres de 2 generaciones que comparten su capacidad incalculable de no darse por vencidas ante las adversidades. Nada las detiene, la escritura las seduce, las llama, les coloca una piel sobre su piel, lo que hace posible que la creación sea un ingrediente imprescindible en su vida pública y privada. Ambas también mantienen una intacta esperanza para que algún día la paz, la libertad de expresión y los derechos humanos habitaran a sus anchas el planeta, por convulsionado que ahora nos parezca. Ellas creen en el ser humano y quizá por ello su palabra entra sin obstáculos en el corazón de la gente. Escuchar, leer o ver a Gioconda es saber que igual en sus años de adolescencia, la rebeldía y la alegría son parte de ella como el amor. Por rebelde y por amor decidió Gioconda compartir la lucha con aquel puñado de jóvenes nicaragüenses. Los muchachos, les decían, que en los años 70 se entregaron en cuerpo y alma en la lucha para derrotar a la dinastía Somoza. Por ellos, los jóvenes de muchos países del mundo reventaban de esperanza, seguros de que la raíz que alimenta la violencia, el horror, la injusticia, será al fin extraída de esta noble tierra. A Gioconda le duele que la revolución sandinista no haya podido levantar, después del triunfo, un mundo gozoso y justo, pero no permite que el dolor se convirtiera en rencor, en desilusión, infelicidad y frustración. En su más reciente libro, Un silencio lleno de murmullos, aborda la relación de una madre revolucionaria con su hija que le reclama que haya pasado mucho más tiempo a sus sueños de transformación que a ella. Pero a pesar de que la culpa que llevó encima, difícilmente las madres se salvan de la culpa, supo que desde siempre que eso podía suceder y lo asumió. Así de fuerte su convicción, su lucha y otra vez su amor. El amor que compartió entre sus hijas, los campesinos, los obreros, la gente cariñosa y trabajadora que habita Nicaragua, que ella definió con la frase bíblica de una tierra de leche y miel, porque si se lograba la transformación prometida, habría abundancia y justicia. Ese era el sueño, un sueño al que Gioconda Belli no renuncia. La tierra de leche y miel es para ella todavía una promesa que debe reinventarse. Ahora desde la experiencia femenina, no solo la de ella, sino de todas aquellas cuyas voces fueron excluidas de la historia. La tierra de leche y miel es para ella una zona en construcción. En construcción ha estado también, a lo largo de su narrativa, la dignidad de las mujeres. Y como Elena Poniatowska la sitúa como protagonistas activas, complejas y conscientes de su poder. No acompañan las historias de los hombres, construyen y narran las suyas propias, son sujetos de deseo, de política y transformación social. Buscan su identidad, descubren su fortaleza, reflexionan y participan en los cambios sociales y le cierran el paso a la deshumanización. Son un símbolo de resistencia, son la esperanza. Felicidades, Gioconda, es un gran honor entregarte el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español. Con ello no solo se te reconoce el valor literario de tu obra, sino los notables aportes que has hecho al patrimonio cultural de Hispanoamérica y como el jurado de este premio sostuvo, tu capacidad de renovación de la poesía hispanoamericana y la fuerza de tu diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura. Felicidades y gracias porque además has colmado de aire limpio la esperanza de tu generación que creyó perder. Has contagiado tu felicidad de mujer que escribe para seguir creyendo, amando y luchando. Tu poesía y tu obra, toda, es la voz de la historia que invita a reconstruir la fracturada memoria que el miedo ha causado. Eres ejemplo de mujeres y hombres que, como tú, fueron arrancados de su tierra, pero que la memoria, la lengua, el amor y la energía que te mueve no fueron ni serán desterrados, ni mucho menos la palabra. Como dijo tu compatriota Sergio Ramírez, también merecedor de este premio en 2015,
La palabra es el símbolo mayor de resistencia frente a la tiranía que no quiere la libertad de palabra. La mirada sabia, sensible y profunda de Carlos Fuentes, quien conoció bien a Nicaragua, quien compartió tus sueños y actuó como cronista y testigo de la historia de tu país, seguramente asoma desde algún palco de este palacio, feliz de verte recibir el premio que lleva su nombre, amoroso, luminoso y comprometido como tú. Muchísimas gracias. Escuchemos a la ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español, la escritora Gioconda Belli Pereira. Primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Tengo que contarles que casi no estoy aquí, porque salimos en un vuelo a Madrid, México, con mi esposo, y a medio camino veníamos por Canadá y de repente el piloto dice, tenemos que parar en Nueva York porque tenemos un desperfecto técnico. Yo dije, me morí por llegar. Entonces, bueno, y fue un increíble odisea porque tuvimos que detenernos en Nueva York, pasar migración, gente no tenía visa, era una cosa tremenda. Y hasta ayer en la mañana pudimos tomar otro vuelo y finalmente estar aquí. Entonces, es como todo bien poético también, ¿no? Una especie de lucha, otra lucha para llegar a México, como la primera vez que vine a México, que me acuerdo que vine un 20 de diciembre, fue al exilio, tuve que salir de mi casa, y todavía recuerdo muy bien ir manejando y viendo las lucecitas de Navidad, de mi árbol de Navidad que había hecho para mis 2 hijas y saber que no iba a estar ahí para Navidad y que no tenía cómo explicarles qué es lo que estaba pasando. Bueno, recibir este premio, por supuesto, y después de oír todas las bellezas que han dicho de mí, inmerecidas, pero bueno, qué lindo oírlas, me conmovió profundamente cuando supe que lo iba a recibir. Tuve el privilegio, como ya se ha dicho, de conocerlo en medio de la euforia de los primeros tiempos de la Revolución Sandinista. Y recuerdo que su presencia, para nosotros jóvenes escritores, soñadores, militantes, fue un aliciente, porque admirábamos en su obra el constante recordatorio que la imaginación tiene un cordón umbilical con la realidad y la circunstancia política de su tiempo. Puedo imaginar que la beligerancia y la palabra de Carlos se habían espantado ante la deriva tiránica de Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ni siquiera la ficción, creo, le habría permitido vislumbrar que yo estaría aquí, que vendría a México a recibir este premio después de haber sido despatriada, confiscada y declarada traidora a mi patria. Y que en el exilio me acompañaría su amigo Sergio Ramírez, y también merecedor de este premio en 2014. Sergio y yo, sin más culpa que hacer uso de nuestras palabras, hemos sido víctimas de los abusos de poder y la manipulación de la justicia en nuestro país. Hemos tenido que ver cómo se ha malversado el recuerdo de aquella revolución a la que nos entregamos y que tanto entusiasmo desató con razón en el mundo. Es duro el exilio y el despojo a estas alturas de la vida. En 1975, ya les contaba, fui exiliada por la dictadura somocista. Entonces viví varios meses en México, que fue mi primer puerto seguro, la cuna de un movimiento de solidaridad magnífico que contó con el apoyo de grandes mexicanos como Carlos Pellicer
Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y muchos más. Incluso el gobierno de José López Portillo encabezó una ofensiva regional para aislar a Somoza y rompió relaciones diplomáticas con su gobierno el 20 de mayo de 1979. El legado y la dimensión simbólica de la revolución sandinista son hoy la mampara tras la cual se esconden los actuales gobernantes de Nicaragua. Y todavía hay quienes los apoyan, a pesar de los crímenes y violaciones de los derechos humanos ampliamente documentados que demuestran que mi país ha vuelto a ser una dictadura, igual o peor que la de Somoza. Espero que México y su gobierno recuperen la memoria solidaria y comprensiva y se den cuenta que no hay soberanía cuando ésta no se sostiene sobre la voluntad popular. Gracias. Es obvio que los tiempos han cambiado. Creo que en esta sala compartimos la preocupación por los rumbos que está tomando el mundo, cada vez más empujado hacia el autoritarismo, la discriminación racista y la primacía de los intereses corporativos y millonarios. La maravillosa tecnología está puesta al servicio del consumo y paradójicamente nos acerca y nos informa, pero también nos distrae y nos aleja del sentido de la comunidad. Todas estas realidades, sin embargo, nos demandan proteger la esperanza y la fe en la humanidad. Una de las cualidades que más admiré en ese hombre culto, apasionado y comprometido con su tiempo, a quien celebramos hoy, fue precisamente su responsabilidad como intelectual. Gran mago de las palabras, Carlos fue también un instigador de la imaginación para encontrar en las profundidades de la historia las respuestas que nos permitieran, como latinoamericanos, apropiarnos de nuestra identidad común. Su visión integradora aspiraba a que lográramos incorporar un pasado inevitable, esa red de agujeros, como dice la poesía náhuatl, en una construcción sólida y rica, para habitar lo que él llamó el territorio de la Mancha. Tengo tantas deudas con Carlos Fuentes y su concepción humanista y movilizadora de la literatura. Fue el primer escritor del boom que leí. Recuerdo bien la tarde en que compré la novela La muerte de Artemio Cruz en la librería Club de Lectores, en aquella Managua que desapareció en el terremoto de 1972. La lectura de ese libro me conmocionó, me trastocó la noción de cómo funcionaba el tiempo en la literatura. Yo había sido una niña lectora, introducida por mi abuelo materno, Francisco Pereira, en los laberintos que llevaban al país de las maravillas de las novelas de Julio Verne. Leí mucho de jovencita, pero para cuando llegó Artemio Cruz a mis manos, mi vida ya se buscaba a sí misma, insatisfecha con el papel de joven dama casada con un marido bueno, pero sublimamente aburrido y apático. No fue solo el marido, sino aquel país asfixiado por la piedra de molino de una dictadura dinástica, lo que hizo que el libro de Carlos me sacudiera no solo política, sino estéticamente. Entendí cómo a punta de palabras uno podía dar vida a personajes que retratan y permiten comprender la historia y al ser humano dentro de ella, y comprendí también la ambigüedad de la maldad. De ese grupo del boom, Carlos Fuentes fue una figura primordial para mí. Leí ávidamente sus novelas, sus artículos y ensayos. Encontré en él mi propio deseo de identidad y también el desenfado para correr riesgos, como lo hizo en Cristóbal Nonato, quitándole las riendas a la imaginación
y me dio el permiso para creer que en aquel debate famoso entre literatura comprometida o no, él demostró cómo ser comprometido y ser genial al mismo tiempo. Leí con asombro la vastedad de su universo narrativo. Me fascinó la tensión y el misterio de Aura, la radiografía de México en la región más transparente, las exigencias lectoras de Terra Nostra con sus 1200 páginas de sueño barroco donde el tiempo se pliega sobre sí mismo, la frontera entre historia y mito y el personaje del gringo viejo, imposibles enumerarlas todas, pero El espejo enterrado es para mí uno de los ensayos más reveladores y coherentes de una América Latina que aún busca reconocerse en su pluralidad. En todos ellos percibí la misma convicción que comparto, que la literatura puede ser una forma de memoria y también una manera de reparar el alma de los pueblos. Cuando viví por un tiempo en Los Ángeles, me tocó reseñar para el suplemento literario de Los Angeles Times su libro En esto creo, que me pareció muy curioso, porque ordenaba su propio código de valores en forma de diccionario, de la A a la Z. Su definición del amor como la capacidad de atención me impresionó. Entre tantas definiciones del amor, concentrar su esencia en la atención al otro, en poner atención a la existencia, a sus palabras, a su presencia, es pura sabiduría. ¿Qué diría hoy cuando estamos todos tan distraídos? Termino con mi agradecimiento renovado por este premio. Doy gracias a la vida que me ha servido un banquete de experiencias intensas, tanto amargas como dulces. Doy gracias a la literatura y a las palabras que nos han legado a los seres humanos un lenguaje para decir la belleza y apelar a las emociones que revelan los abismos y alturas de la condición humana. Un lenguaje íntimo, pero que nos hace reconocernos y sumergirnos en la corriente de historias y vivencias que nos han construido como especie. Dedico este premio a mi Nicaragua, a sus gentes, a sus presos políticos y exiliados, y también a una persona que acaba de morir, que era la mujer que tenía la voz más hermosa de Nicaragua, Normelena Gadea, y que nos deja, y creo que para mí significa el fin de una época, la época más hermosa de la Revolución Nicaragüense. La fuerza de la poesía y la literatura, que han sido luz y altura en ese pequeño país de poetas, seguirá cantando sus luchas por la libertad, con fe en que la palabra continuará narrando el fin de los tiranos. Doy mis más sinceras y sentidas gracias al jurado de este premio, Rodrigo Martínez Barax, Ana Clavel, Natalia Toledo, gracias por ese saludo tan lindo, Claudia Piñeiro y Luis García Montero por darme esta alegría y este estímulo, a la Dirección de Humanidades del UNAM, al señor rector, a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a Rosa Beltrán, Socorro Venegas, Julia Santibáñez por su cariño y su atención, y por supuesto a Silvia Lemus por ese marido fantástico y guapísimo que la amó tanto, y a mi propio marido que me acompaña y me da el don de su atención siempre. Gracias también a mis queridos amigos y amigas que han venido a estar conmigo hoy. Muchas gracias.
Agradecemos a todas y todos ustedes su asistencia. Muy buenas tardes.